La vida franca cuenta la historia de unas personas, colonos y trabajadores, que habitaron aquí, en este lugar, la finca La Alfranca. Gentes allegadas de distintas procedencias, siempre en busca de una vida mejor. Ellos nos narran en primera persona sus historias y sus vivencias, con sinceridad y con franqueza, para que ustedes les conozcan y sepan que en un tiempo pasado, aquí todo era muy distinto. La historia de la finca está ligada desde el siglo XVI a la vieja nobleza aragonesa. Fue esta quien mandó construir el palacio, el convento dedicado a San Vicente de Paúl y los jardines que la rodean. Ya en esos momentos se diferencian dos zonas. Una zona que es la residencial y otra zona que es la finca agropecuaria, la explotación, compuesta por los campos, por viviendas para los zapateros, los campesinos, los labradores, todo perfectamente separado y diferenciado. La propiedad de la finca fue cambiando de propietarios. De los marqueses de Ayerbe pasó a Alberto Dopazo, por la azucarera de Aragón, hasta que la adquirió del Instituto Nacional de Colonización, posteriormente a Lírida. Pero fue colonización y después y en el año 73 fue ya Lírida, que era una rama del Ministerio de Agricultura. ¿Cuál era entonces la diferencia entre colonos y trabajadores? Colonos eran los que se les daba un trozo de tierra que habían saneado, porque esto eran unas tierras un poco baldías, encharcadas, y las sanearon, primero compuesta de arroz, y después, cuando ya estaban saneadas, parte de las tierras se repartieron a los colonos. Parcelaron la finca y cada uno les ofrecieron la tierra que querían tener, pero con un tope. Ni podían pedir más, de ahí para abajo podían bajar, o sea, el tope que había me pide que eran 8 kaiser de tierra. De ahí para abajo lo que quería uno, pero de ahí para arriba no querían más. Decían que, claro, había muchos colonos y como lo habían roturado, pues no estaba todo roturado. Y decían que cuando se terminara de roturar les darían el complemento que daban a los colonos, que eran, no sé si eran 25 kaiser de tierra o 25 hectáreas, eso ya no sé cuánto. Y mi padre pues cogió 8 kaiseres, el máximo. Y otros cogieron 2, otros cogieron 3, otros cogieron 5. Los que había ya arrendatarios, que de aquí de la Puebla había algunos pues y llevaban 10, se quedaron con los 10, y de Pastriz también, porque claro, cuando llegó colonización, esas personas ya tenían esos campos alquilados o pagados, ya no lo sé. Pues esos se quedaron cada uno con la tierra que tenían cuando vino la parcelación. Pero los nuevos, el máximo eran 8 kaiser de tierra. En otros pueblos de colonización se podían hacer con las casas. Le roturaron, lo dieron para venderlo, para tanto el colono, pero no fue como en esos pueblos. Porque una hermana y madre del Temple del Caudillo le dieron un lote, parece que eran 15 hectáreas, un macho, caballo, lo que fuera, remolque, una vaca y en fin, bueno, se han muerto ya, pero los hijos lo llevan. Repartieron casi lo peor. Claro, lo más cercano a la Alfranca. Sí, y lo del río, pues eso... Lo repartían. No repartieron todo aquello que era indicado. Pero casas y eso no dieron, ni vendieron, ni nada, no. Las casas, digamos que se quedaron de ellos, del Instituto de Colonización. Se quedaron allí y después las tiraron cuando hicieron esas parcelillas al entrar. Y incubadoras que hicieron allí y todo, entonces tiraron todo viejo. Todo lo viejo. Bueno, pues me llamo Wilfredo José Isarre Mateo, soy de Pastriz, parte de mi familia
prácticamente toda familia materna han vivido en la finca de la Alfranca en los años 50, cuando aproximadamente había hasta 25 familias en la Alfranca. ¿Qué condiciones tenían que cumplir? Por lo menos yo que sepa que estuvieran casados, porque mi padre cuando repartieron esa tierra, como no estaba casado, no pudo solicitarla. La pudo solicitar mi abuelo, por parte de madre y parte de padre, y un tío que ya estaba casado y la solicitó y también se la concedieron. ¿Cómo se llamaban tus abuelos? Mis abuelos maternos se llamaban Felipe Mateo Broset y mi abuela Maximina Corvas Muñoz. Mis abuelos por parte madre eran colonos. Mi abuelo trabajaba aquí en la finca como sus 3 hijos. Con mi tía Esther, que vivía en el convento, se marcharon al Temple y se montó allí. Como era mecánico aquí en la finca de Alfranca, se montó un taller por su cuenta. Mi tío Antonio llevaba una pica que hacía recados, digamos que era recadero, con una pica, ese cogió un taxi y el otro tío se fue a una industria. Nos tuvimos que marchar porque no eran nuestras las casas, cada uno pues, nos hicimos la casa como pudimos. Aquí, en esta calle, otros se le hicieron en otra calle, fueron a la Puebla también, gente de allí, pues. Pero en las casas nuevas, esas me acuerdo yo que uno... Que no, yo tampoco las he conocido. Las nuevas, no he estado allí o... Sé que no las hicieron, pero no vivíamos ahí. No vivíamos ya ninguno. Sí, me llamo Francisco Javier Isarre García. Mi abuelo se llamaba Antonio Isarre López y trabajó para el Instituto Nacional de Colonización, asimismo con el encargado general, que era don Félix Lovera. Llenando a los trabajadores los campos que había que labrar y tal. ¿Y tu padre también trabajó aquí? Sí, pero digamos que pues si había que limpiar una acequia, pues o lo mandaban, pues ves a... porque mi padre no tenía carnet de conducir, por lo cual no llevaba tractor. Solamente llevaban tractor los que tenían, claro, estaba carnet de conducir. Cuando entró el Instituto Nacional de Colonización, empezó a roturar todos los carrizales y a poner arroz, porque tenía mucho salitre la tierra. Y ya pues a los colonos nos dieron X metros o hectáreas de tierra a pagarlo en 20 o 25 años, una cantidad. ¿Y cuántos dieron un caiz? No, algunos más, algunos a lo mejor 2 hectáreas, otros 4, según. Sí, todo aquello y después se quedó tierra buena. Pues con el arroz pues estarían por lo menos 6 o 7 años que estuvieron. Mientras vivíais vosotros allí, habría arroz. Sí, arroz. Cuando viviendo allí era arroz. Y después ya lo hicieron ya agrícola para poner maíz, remolacha, bueno, todo ya, alfalfa. Luego empezaron a, digamos, a dar parcelas a los colonos. Entonces que decidieron solicitar tierra. Y entonces, y más gente, claro, por supuesto, de la Puebla y de Pastoril. Pues según lo iban solicitando los primeros, se iba adjudicando un lote de tierra. Pues daban aproximadamente unos 25.000 metros. A pagar en 20 años. Era tierra que no había cultivado nada. Las tierras se ponían a producir inmediatamente. Entonces iban con unos tractores, que yo recuerdo, grandísimos amarillos, de cadenas, como un tanque, y pues iban rotulando tierras, todo lo que estaba baldío, que estaba pues eso, solo criaba tamarices y tal, pues esas máquinas lo allanaban, porque lo que se trataba era de rotular las tierras, y aunque los quehaceres de rotular las tierras iban por nuestra cuenta, por supuesto. Por ejemplo, lo que nos tocó a mi padre, pues había una parte que era mucho arenal, había mucha arena. Con lo cual mi padre decía, pues como se hablaba antiguamente, esto lo soluciono yo. Pues lo solucionó yo, pues llevaba más estiércol que a otra parte del campo que, digamos, era más fértil, ¿vale? Entonces, donde era más fértil, pues digamos, se echaba menos estiércol, y donde era más arenoso, que criaba un maíz estupendo igual también, ¿eh? Lo que pasa es que era más arenoso, pero mi padre lo llenaba aquello de como un palmo de estiércol. Digo, papá, que esto es muchísimo. Y dice, no te preocupes, hijo, que esto después la tierra lo compensa.
Las casas, tanto en Pastel como en La Puebla, había caballerías y el estiércol se traía en bolquetes y digamos que, por ejemplo, en casa de mis abuelos había 2 mulos. Entonces, y gallinas y todo esto, ¿no? Entonces, conejos. ¿Regadío lo pusieron? Sí, sí, también. En la acequia que venía de la Ordana de Pastoriz, o Urdana, como pues esto, pues se hicieron acequias nuevas, unas las entubaron, otras no, según. Gracias a los pantanos que había, el agua no faltó. Había estiércol y eso se llevaba a los campos. Y pues las semillas las proporcionaban, que las íbamos a recoger a donde el molino, y ahí se recogían los sacos de simiente que se necesitaban. Por supuesto te lo anotaban y luego se pagaba, claro. Igual que cuando se sembraban algodón, eso la planta la traían aquí donde estaba el molino, y de ahí pasabas a recoger. Pues yo necesito 5 sacos de simiente, yo necesito 6 sacos. ¿Y el abono? El abono lo mismo, unos sacos que venían de Chile, que ponían nitrato de Chile. Eso lo recuerdo perfectamente, que era el único nitrato. Recuerdo que había unos maizales tremendos, se metía una persona en el maizal y no lo veías, de fuerte que se hacía el maizal y tal, y unos trigos impresionantes, cebadas impresionantes. ¿Y cuando recogíais la cosecha, vosotros la ibais a algún sitio, venían a recogerla? Sí, la traíamos aquí. ¿El instituto? Sí, sí, la traíamos aquí a La Franca y la descargábamos en los almacenes que había para descargar el maíz o trigo, o cebada o lo que fuese. Luego se cultivó bastante remolacha y subía con mi tío con 2 mulos y un carro cargado hasta yo qué sé, y subíamos a la azucarera, donde ahora es el 299 de la Avenida Cataluña. Ahí hay una fábrica de remolacha, azucarera aragonesa. La azucarera aragonesa. Entonces ahí había como unos hilos en el suelo de cemento, y ahí se descargaba la remolacha. Y entonces yo desconozco qué pasaba con la remolacha, porque me imagino que llevaban, porque había una vía de tren en la cual se cargaban vagones de remolacha y se destinaba a no sé dónde. Porque yo he trabajado al campo cuando veníamos de esquejar. ¿Qué es esquejar? Esquejar es dejar una planta solo de remolacha con esta finca. Pues entonces los bajábamos como una islica a la derecha, yendo a dar la vuelta a la finca. Allí los bañábamos cuando veníamos de trabajar. En la época del Instituto Nacional de Colonización, la finca La Alfranca fue un gran laboratorio de experimentación, de semillas y también de ganado. Hacían muchas, en la agricultura, no sé cómo decía. Igual sembraban fresas un año o 2, después las labraban, experimentos con la agricultura, con árboles, cuando daban fruta a las tiras. Los descendientes de aquellos colonos seleccionados por el Instituto Nacional de Colonización nos describen cómo eran los trabajos que aquí se realizaban y cómo pudieron hacerse poco a poco con la propiedad de unas parcelas de tierra. Tú naciste en La Alfranca. Tú eres hijo de un colono de La Alfranca. Sí. Mi padre fue de guardia a La Alfranca, de guardia jurado con fusil, con arma y todo, con fusil. Y estaba para vigilar La Alfranca, él y yo y otro más, de día y de noche. Y cuando ya lo quitaron de guardia, pues entonces les dijeron que si se quería quedar allí como de capataz, para ir como de capataz con la gente. Ya había un encargado general, pero después a mi padre le dijeron que si se quería quedar de capataz. Y después del capataz, cuando vino la parcelación, entonces le dijeron que si quería ser colono también. Pero de esos quedaban pocos. El resto de las personas vinieron a trabajar para el Instituto Nacional de Colonización. Nosotros somos descendientes de trabajadores de La Alfranca, que era un centro técnico. Porque claro, aquí surtían con el ganado, menos las ovejas, ¿no? Sí, también. Pero los cerdos, las vacas,
Las gallinas. todos surtían a los colonos de los pueblos de colonización. De las 5 villas, sí. Aquí venían, decía uno... Cerdos y vacas, en ese caso sí. Sí, que decía, pues que se me ha muerto eso, y venía aquí a Franca y le llevaban una. O un ternero, o unas cerdas de cría, o... Que había sementales, sí, también. Lo que era el Estado, lo que era la parte, digamos, del Estado, que hacían ensayos con frutas... Y semillas sagradas. Sí, era una rama de árabe, ¿verdad? Sí, semillas sagradas. No... Sí, que dependía de Auladé y de Montañana. Eso, de Auladé y del centro, Montañana. que ahora sigue funcionando, en Montañana, todo eso. Y luego estaba lo que era el centro técnico como tal, del Instituto Nacional de Colonización y posteriormente de Lírida. O sea, y luego ya todo, bueno... Sí, todo pasó a la DGA. Sí, pues entonces, en su pirámide, por lo menos en lo que respecta al INC, había unos ingenieros agrónomos, que eran digamos, la punta de la pirámide, y lo que llevaba la administración. Los ingenieros técnicos agrícolas, había un veterinario. Sí, ese estaba aquí. Ese estaba aquí. Y luego pues ya estaban el capataz, el encargado, exacto, y luego ya estaban los trabajadores, digamos, de base. Y todos los que vinieron era lo mismo, estaban en pueblecitos, sí, todos sí, pues con muy poca forma de vida, y entonces vinieron a mejorar su vida. De hecho, todos mejoraron su vida. Y aquí hay, no sé si son 200 o 30 hectáreas, la que sí que se quedó, la de Franca, para eso, para el instituto. A raíz, como ha dicho Pilar, de examinarlas, hubo tierras que se las quedaron. En el caso de, por ejemplo, como dices tú, los pueblos, los colonos, pues se han quedado incluso con las casas. Les han metido las casas con muy poco dinero. Con lo cual creo que ha sido para mí maravilloso. Cosa que en la Alfranca sí se dijo que nos iban a dar las casas, las iban a vender, pero al final no nos han vendido. Ahí es una diferencia. En la Alfranca no se pasó hambre. Y dicen que aquí se vivía muy bien.